Se espera que un denunciante emita hoy una dura advertencia a los legisladores. La cita de EEU se ha convertido en un intermediario en una operación multimillonaria de tráfico de niños migrantes en la frontera. Prepárense para un baño de realidad. El tráfico de niños no es solo una pesadilla lejana. Está al acecho delante de nuestras narices. A puerta cerrada, en las sombras de nuestras propias comunidades, se comercia con la inocencia como si fueran cartas Pokémon. Las cifras no mienten, amigos. Miles de niños migrantes están enredados en esta red de oscuridad, con su infancia robada. Pero aferrémonos a nuestras brújulas morales, porque aquí es donde se pone salvaje. Un denunciante entra en el centro de atención, listo para derramar el té. ¿Y adivinen lo que están sirviendo? Una revelación muy caliente sobre la implicación del tío Sam en un esquema de tráfico multimillonario. Descubra los detalles en este vídeo. Tráfico de menores en Estados Unidos. Recientemente, una denunciante, Tara Lee Rodas, ex empleada de la Oficina del Inspector General de Salud y Servicios Humanos, ha dado un paso al frente para arrojar luz sobre un problema que es anterior a la actual administración, pero que se ha intensificado durante la actual crisis migratoria. En su testimonio escrito, Rodas revela la espeluznante verdad de que los niños migrantes no acompañados son objeto de trata a través de una sofisticada red que se extiende desde sus países de origen hasta la frontera estadounidense. Estos niños trabajan turnos de noche en mataderos, fábricas y restaurantes para pagar sus deudas a contrabandistas y traficantes. Durante casi una década, los niños no acompañados han sufrido en la sombra. Rodas, que trabajó como voluntaria en un centro de acogida de emergencia en California para ayudar a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del HHS a identificar patrocinadores para los menores que han cruzado la frontera, quedó conmocionada al descubrir el alcance de la red de trata. En lugar de colocar a los niños en hogares acogedores, descubrió que eran entregados a patrocinadores, algunos de los cuales eran delincuentes, traficantes y miembros de organizaciones delictivas transnacionales. Algunos padrinos ven a los niños como mercancías y bienes para obtener ingresos. Por eso estamos asistiendo a una explosión del tráfico de mano de obra. Intencionadamente o no, se puede afirmar que el gobierno de Estados Unidos se ha convertido en el intermediario de una operación de tráfico de menores a gran escala y multimillonaria, dirigida por malos actores que buscan lucrarse con la vida de los niños. Estas espeluznantes revelaciones dibujan un sombrío panorama de la realidad a la que se enfrentan los menores no acompañados que emprenden el traicionero viaje a la frontera estadounidense. En lugar de encontrar seguridad y protección, se ven abocados a un mundo de explotación y abusos. El sistema que debía proporcionarles un salvavidas se ha convertido en un conducto para su sufrimiento. Pero Tara Lee Rodas no es la única testigo que ha dado la cara. Sheena Rodríguez, fundadora y presidenta de Alliance for a Safe Texas, también se ha encontrado con menores no acompañados en la frontera y ha escuchado sus desgarradoras historias. Adolescentes que han sido transportados a través de México por cooperativas de cárteles han revelado a Rodríguez que fueron mantenidos cautivos en almacenes con guardias armados. Rodríguez afirmó: "No podemos seguir haciendo la vista gorda y fingir que esto no está ocurriendo. El Congreso tiene el poder de detener esto, por eso les pido que hagan lo correcto". El testimonio de Rodríguez subraya aún más la urgente necesidad de una investigación exhaustiva de las agencias federales responsables de estas atrocidades. Debe darse prioridad a la seguridad y el bienestar de estos niños vulnerables, y debe ponerse fin a la práctica de entregarlos a patrocinadores sin la debida investigación y supervisión. Jessica Bogan, directora de estudios políticos del Centro de Estudios de Inmigración, se une al coro de voces que exigen medidas. Bogan subraya la necesidad de colmar las lagunas jurídicas que han obligado al gobierno a poner en marcha un programa masivo de captura y liberación de niños extranjeros llegados ilegalmente. En palabras de Bogan, se les ha canalizado sin cuidado a través de la custodia de agencias y contratistas del gobierno de EEUU, y se les ha entregado a patrocinadores muy poco investigados en nuestras comunidades, sin tener en cuenta su seguridad y bienestar. No hay duda de que el sistema para procesar a los menores que cruzan ilegalmente es disfuncional y lo ha sido durante algún tiempo y necesita ser arreglado. Los testimonios de estas valientes personas dibujan un panorama inquietante de un sistema que ha fracasado a la hora de proteger a los más vulnerables de entre nosotros. El papel del gobierno estadounidense como intermediario en esta operación multimillonaria de tráfico de menores es una mancha en la conciencia de la nación. Las palabras de Bogan subrayan los fallos sistémicos que han permitido que prospere esta operación de tráfico de menores. Está claro que se necesitan medidas inmediatas para proteger a estos niños y garantizar su bienestar. Sin embargo, la respuesta de los funcionarios del gobierno ha sido variada.
El secretario del HHS, Xavier Becerra, ha rebatido las acusaciones de que su agencia no ha podido ponerse en contacto con más de 85.000 menores. Dijo: «Nunca he oído esa cifra de 85.000. No sé de dónde sale. Así que diría que no parece en absoluto realista, y lo que hacemos es intentar hacer el mejor seguimiento posible de estos niños». La negación de Becerra plantea interrogantes sobre el grado de conocimiento e implicación del gobierno en esta crisis. Aunque afirma que las autoridades del HHS hacen todo lo posible por hacer un seguimiento de los niños, reconoce que sus competencias terminan una vez que se encuentra un patrocinador adecuado. Esta falta de supervisión y responsabilidad es muy preocupante. Mientras tanto, Susan Rice, ex asesora de política interior, ha negado tener conocimiento alguno de un problema sistemático con el trabajo infantil o el trabajo infantil migrante. Dijo: «Nunca se nos informó de ningún tipo de problema sistemático con el trabajo infantil o el trabajo infantil migrante». La negación de Rice plantea nuevos interrogantes sobre el nivel de concienciación de la administración y las medidas adoptadas para abordar estas cuestiones. Las pruebas cada vez más numerosas y los testimonios de los denunciantes sugieren un fracaso significativo en la protección de estos niños vulnerables. A medida que el escándalo se va destapando, es evidente que el Congreso debe actuar para subsanar los fallos sistémicos que han permitido la persistencia de esta operación multimillonaria de tráfico de menores. Por encima de todo, debe darse prioridad a la seguridad y el bienestar de estos niños. El tráfico de menores es solo una cara de la moneda. Otra cuestión aún más amplia que se ha planteado recientemente es el tráfico sexual de menores. Es una realidad escalofriante que Estados Unidos se haya convertido en uno de los principales destinos del tráfico sexual de menores. Este crimen inimaginable no conoce límites, infiltrándose en todos los rincones del país. Según el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados, se calcula que 1 de cada 7 fugitivos en peligro eran víctimas del tráfico sexual de menores. Dejemos que esto se asimile por un momento. En una nación que se enorgullece de la libertad y la justicia, miles de niños inocentes están siendo víctimas de esta esclavitud moderna. Las estadísticas sobre el tráfico sexual de menores en Estados Unidos son asombrosas. El Proyecto Polaris, una organización líder en la lucha contra la trata de personas, informó de más de 11.500 casos de trata de personas en Estados Unidos en 2019. Y estos son solo los casos denunciados. Se cree que la cifra real es mucho mayor, ya que muchas víctimas tienen demasiado miedo o están demasiado controladas para denunciar. Pero, ¿qué hace que Estados Unidos sea un destino tan atractivo para la trata sexual infantil? Una de las razones es su enorme tamaño y la diversidad de su población. Con grandes ciudades y centros de transporte repartidos por todo el país, los traficantes tienen amplias oportunidades de explotar a niños vulnerables. Además, Estados Unidos es una potencia económica mundial, lo que lo convierte en un mercado atractivo para la compra y venta de seres humanos. Otro dato estremecedor es que el tráfico sexual de menores no se limita a los rincones oscuros de la sociedad. Ocurre en nuestras propias comunidades. El Departamento de Justicia estadounidense calcula que el 83% de las víctimas del tráfico sexual en Estados Unidos no son inmigrantes, son ciudadanos estadounidenses, son nuestros vecinos, nuestros compañeros de clase, los hijos de nuestros amigos. La cruda realidad es que el tráfico sexual infantil no es un problema que solo exista en tierras lejanas, está ocurriendo aquí y ahora. Las víctimas del tráfico sexual infantil proceden de todas las clases sociales. Son niños y niñas de edades comprendidas entre los bebés y los adolescentes. Proceden de hogares rotos, sistemas de acogida e incluso familias aparentemente estables. Los traficantes se aprovechan de la vulnerabilidad, manipulando a sus víctimas con promesas de amor, protección y una vida mejor. Una vez atrapados, estos niños son sometidos a horrores indescriptibles y forzados a una vida de explotación sexual. Los traficantes son astutos y manipuladores, y se aprovechan de la vulnerabilidad de sus víctimas. Una táctica común es la captación, un proceso en el que el traficante establece una relación con el niño, ganándose su confianza y afecto. Puede hacerse pasar por novio, mentor o incluso familiar, y colmar al niño de atenciones, regalos y promesas de una vida mejor. Esta manipulación emocional crea un sentimiento de dependencia que dificulta la huida de la víctima. Otra táctica utilizada por los traficantes es la coacción. Se aprovechan de la vulnerabilidad de sus víctimas, utilizando amenazas, violencia y manipulación psicológica para mantener el control. Pueden amenazar con hacer daño a la víctima o a sus seres queridos, o pueden utilizar el chantaje, como la amenaza de sacar a la luz información embarazosa o incriminatoria.
El miedo infundido a estas jóvenes víctimas las mantiene atrapadas en un ciclo de abusos. Los traficantes también utilizan la tecnología en su beneficio. Con el auge de las redes sociales y las plataformas en línea, tienen un acceso más fácil a las víctimas potenciales. Se aprovechan del anonimato de Internet, crean perfiles falsos y se dedican a la captación en línea. Atraen a niños vulnerables a su trampa, a menudo convenciéndoles para que se conozcan en persona bajo el pretexto de una relación romántica o una oportunidad prometedora. El uso de drogas es otra táctica inquietante empleada por los traficantes. Pueden sedar a sus víctimas, haciéndolas más fáciles de controlar y manipular. Las drogas también sirven como medio de adicción, asegurando que la víctima siga dependiendo del traficante para su abastecimiento. Este círculo vicioso enreda aún más a la víctima en la red de explotación. Es importante señalar que los traficantes no siempre son extraños. En muchos casos, son personas conocidas por la víctima, como familiares, amigos o conocidos. Esta traición de la confianza dificulta aún más que la víctima busque ayuda o escape de su captor. Los límites entre el amor, la lealtad y la explotación se difuminan, dejando a la víctima atrapada en una red de manipulación. Las tácticas utilizadas por los traficantes están diseñadas para acabar con el sentido de autoestima y control de la víctima. Las despojan de su identidad, reduciéndolas a meras mercancías que se compran y venden. El trauma psicológico infligido a estas jóvenes víctimas es inconmensurable y deja cicatrices duraderas que quizá nunca cicatricen del todo. Texas es el segundo estado del país con más casos denunciados de trata de seres humanos. Solo en 2020 se denunciaron 987 casos a la Línea Nacional de Trata de Seres Humanos. Esta cifra es un escalofriante recordatorio de que la trata de seres humanos no es un problema lejano, sino una dura realidad que nos toca de cerca. Sin embargo, es crucial reconocer que los casos denunciados solo arañan la superficie del verdadero alcance de la trata de seres humanos en Texas. La naturaleza escurridiza de este delito hace que sea difícil de detectar y medir con precisión. La Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Texas calcula que, en un momento dado, aproximadamente 313.000 personas son víctimas de la trata en Texas. Esto incluye 79.000 niños y jóvenes que son víctimas de la trata sexual y 234.000 que son víctimas de la trata laboral. La dificultad para detectar la trata de seres humanos se debe a varios factores. Las víctimas se desplazan con frecuencia por distintos lugares, lo que dificulta el seguimiento de sus movimientos y la obtención de pruebas. Los traficantes aprovechan esta movilidad para evitar ser detectados y mantener sus operaciones bajo el radar. El gran tamaño y la diversidad de la población de Texas también contribuyen a las dificultades para detectar y medir la trata de seres humanos. El estado alberga bulliciosas áreas metropolitanas como Houston, San Antonio y Dallas-Fort Worth, así como la parte baja del Valle del Río Grande. Estas regiones, a menudo conocidas como el Triángulo de Texas, son focos de trata de seres humanos debido a su densidad de población y actividad económica. La interconexión del Triángulo de Texas y su proximidad a las principales rutas de transporte facilitan el movimiento de inmigrantes y ciudadanos víctimas de la trata, lo que facilita a los traficantes la explotación de poblaciones vulnerables. El carácter transitorio de estas zonas, con personas que entran y salen constantemente, complica aún más los esfuerzos para identificar y rescatar a las víctimas. Otro obstáculo importante para medir con precisión la trata de seres humanos es que no se denuncian todos los casos. Las víctimas pueden temer las represalias de sus traficantes o desconfiar de las fuerzas de seguridad, lo que les impide denunciar. Además, las barreras culturales y lingüísticas pueden disuadir aún más a las víctimas de buscar ayuda o denunciar sus experiencias. La trata de seres humanos no solo inflige profundas cicatrices emocionales a sus víctimas, sino que también tiene un importante impacto económico en nuestra sociedad. Los costes asociados al cuidado de los supervivientes, la carga que supone para las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia penal y la explotación de los salarios perdidos contribuyen al coste económico oculto de la trata de seres humanos. Según un estudio realizado por la Universidad de Texas, el tráfico sexual de niños y jóvenes cuesta a Texas aproximadamente $6.600 millones. Esta asombrosa cifra tiene en cuenta los costes a largo plazo del cuidado de los supervivientes a lo largo de su vida. Incluye gastos como la atención de salud mental y física, servicios de asesoramiento y otros sistemas de apoyo social que los supervivientes necesitan para curarse y reconstruir sus vidas. La carga que supone para las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia penal es otra consecuencia económica importante de la trata de seres humanos.
La detección, investigación y enjuiciamiento de los casos de trata de seres humanos requiere muchos recursos y mano de obra. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben dedicar mucho tiempo y fondos a combatir este delito, desviando recursos de otras áreas críticas de la seguridad pública. La pérdida de salarios derivada del tráfico de mano de obra también contribuye al coste económico del tráfico de seres humanos. Los traficantes de mano de obra explotan a sus víctimas, obligándolas a trabajar en condiciones de explotación y, a menudo, reteniéndoles el salario. Se estima que los traficantes de mano de obra explotan aproximadamente $600 millones en salarios perdidos de las víctimas en Texas cada año. Esta explotación no solo priva a las personas de sus legítimos ingresos, sino que también perpetúa los ciclos de pobreza y vulnerabilidad económica. El impacto económico de la trata de personas va más allá de los costes inmediatos de la atención a los supervivientes y la explotación de los salarios perdidos. También afecta a nuestras comunidades y a la economía en general. La presencia de la trata de seres humanos socava la confianza, la seguridad y la cohesión social, que son esenciales para una economía próspera. Disuade a empresas, inversores y turistas, empañando la reputación del Estado y obstaculizando el crecimiento económico. Además, las consecuencias económicas de la trata de seres humanos no se limitan a los costes directos. También repercuten en diversos sectores de la economía. Por ejemplo, el sistema sanitario soporta la carga de prestar servicios médicos y de salud mental a los supervivientes. Las organizaciones de servicios sociales y las agencias sin ánimo de lucro luchan por satisfacer la creciente demanda de apoyo y asistencia. Además, la productividad y el potencial de los supervivientes se ven a menudo obstaculizados, ya que se enfrentan a importantes dificultades para reintegrarse en la población activa y lograr la estabilidad económica. Sin embargo, también es importante señalar que lo que ocurre en Estados Unidos está ocurriendo en el otro extremo del planeta. Muchos de estos casos son aún más inquietantes. No se limita a EU. En cada rincón del Reino Unido, mujeres y niñas son mantenidas como esclavas y vendidas por sexo. A nosotros nos han lavado el cerebro. Ellas están programadas. Según la corresponsal de la BBC, Jean Mackenzie, las niñas rumanas se han convertido en un gran negocio en este espeluznante comercio. Los traficantes rumanos han perfeccionado el arte de captar a jóvenes vulnerables, explotando su inocencia y confianza. Estos depredadores acechan en la sombra, aprovechándose de los miembros más vulnerables de nuestra sociedad. ¿Sus objetivos? Niñas de apenas 10 años, desprevenidas y fácilmente manipulables. El proceso de captación comienza cuando los traficantes identifican a sus víctimas potenciales. A menudo se dirigen a niñas que proceden de entornos problemáticos, donde pueden carecer de estabilidad, apoyo o modelos positivos. Estas niñas están desesperadas por recibir atención, amor y un sentimiento de pertenencia. Y eso es exactamente lo que les ofrecen los traficantes. Se acercan a sus víctimas en patios de colegio, parques o incluso en Internet, familiares difíciles o el deseo de aventura. A medida que la relación progresa, los traficantes introducen lentamente a las niñas en el mundo de la explotación. Pueden empezar pidiéndoles pequeños favores, como hacer recados o entregar paquetes. Estas tareas aparentemente inocentes hacen que las niñas se sientan importantes y necesarias. Creen que están ayudando a alguien que les importa, pero no saben que estas tareas son solo el principio. Los traficantes aumentan gradualmente sus exigencias, empujando los límites cada vez más lejos. Pueden pedirles que conozcan a gente nueva, que asistan a fiestas o que pasen meses o incluso años. Estos traficantes rumanos son pacientes y persistentes, pues saben que cuanto más tiempo inviertan en preparar a sus víctimas, más control tendrán sobre ellos y se reducen gravemente sus posibilidades de llevar una vida normal. Una vez que los traficantes rumanos han conseguido captar a sus víctimas, inician el angustioso proceso de trasladarlas al Reino Unido, un viaje lleno de peligros, miedo y dificultades inimaginables. Los traficantes emplean una compleja red de personas y rutas diseñadas para eludir la aplicación de la ley y los controles fronterizos. Las niñas suelen cruzar las fronteras en condiciones de hacinamiento y peligro. Las esconden en la parte trasera de camiones, las meten en compartimentos pequeños o las obligan a soportar largos y traicioneros viajes a pie. Están a merced de sus captores, que no muestran ninguna consideración por su seguridad o bienestar. Los traficantes explotan la vulnerabilidad y el miedo de las niñas, asegurándose de que obedezcan durante todo el viaje. Las amenazan con violencia, tanto física como psicológica, y les dejan claro que cualquier intento de escapar o buscar ayuda tendrá graves consecuencias. Las niñas están atrapadas, sin medios para escapar y sin nadie a quien pedir ayuda.
El viaje al Reino Unido está lleno de incertidumbre y miedo. Las niñas no tienen ni idea de lo que les espera al otro lado. Les cuentan historias de una vida mejor, de oportunidades y prosperidad. Pero la realidad dista mucho de lo que les han prometido. En cambio, están destinadas a una vida de explotación y abusos. A su llegada al Reino Unido, las niñas se ven abocadas de inmediato al oscuro mundo de la prostitución. Se ven obligadas a vender sus cuerpos a extraños, a soportar actos que ningún niño debería experimentar jamás. Su inocencia queda destrozada, sus cuerpos violados y sus espíritus rotos. Los traficantes controlan todos los aspectos de la vida de las niñas. Dictan dónde viven, con quién se relacionan y a qué clientes sirven. A menudo las trasladan de una ciudad a otra, lo que les dificulta cualquier forma de apoyo o escape. Están aisladas del mundo exterior y dependen completamente de sus captores. Las consecuencias de esta vida de prostitución son devastadoras. Las niñas sufren abusos físicos y emocionales a diario. Son objeto de violencia, degradación y humillación. Sus cuerpos llevan las cicatrices de su explotación, mientras que sus mentes están atormentadas por el trauma que han soportado. Pero quizá uno de los aspectos más espeluznantes de este problema es que las autoridades no investigan adecuadamente estos casos. Cuando se denuncia la desaparición de muchas de las niñas, se acusa a las autoridades rumanas de no tomar las medidas oportunas. La BBC ha destacado numerosos casos en los que estas denuncias se han pasado por alto o se han desestimado, dejando a las víctimas sin ninguna esperanza de ser rescatadas. Esta falta de acción no solo perpetúa el ciclo de la trata, sino que también envía un mensaje a los traficantes de que pueden continuar sus operaciones con impunidad. Es un fracaso de la justicia, una traición a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad. Las autoridades deben rendir cuentas por su inacción y dar prioridad a la investigación y persecución de estos traficantes. Si piensas que esto es desgarrador y exasperante, tienes razón. Sin embargo, las historias de las jóvenes esclavizadas en los burdeles de Bangladesh te destrozarán el corazón. Veamos la historia de una de ellas, la Bonnie. Tras 5 largos años en el burdel, la Bonnie había renunciado al sueño de ser rescatada. A la tierna edad de 13 años, fue vendida a una despiadada madame que le prometió una vida mejor, pero era una promesa que nunca se había cumplido. La Bonnie había perdido la cuenta del número de clientes que habían ido y venido, cuyos rostros se confundían en su memoria. Todos los días, a partir de las 9 de la mañana, se sucedían los hombres en busca de placer a costa de su inocencia. La Bonnie, que ahora tiene 19 años, se había resignado a una vida de desesperación y sufrimiento en Mymensingh, un pueblo de burdeles situado en el corazón de Bangladesh. Allí, entre 700 y 1000 mujeres y niñas estaban atrapadas en el comercio sexual, muchas de ellas contra su voluntad. Las condiciones eran deplorables, con niñas de tan solo 12 años obligadas a dormir de 5 en 5, con las camas separadas únicamente por cortinas de algodón rasgadas. El aire estaba cargado con la música a todo volumen de los equipos de sonido, que intentaban ahogar los gritos de dolor y desesperación. El licor casero, vertido en botellas de plástico, era el único consuelo para adormecer el tormento físico y emocional que sufrían. Cuando la Bonnie navegaba por los callejones del burdel, a menudo se cruzaba con hombres que se pavoneaban sin camiseta, con los ojos escrutando en busca de chicas vulnerables a las que explotar. Estos hombres estaban dispuestos a pagar 400 coronas, unas 3 libras con 66 peniques, por solo 10 minutos de sexo, pero eran los dueños del burdel quienes se llevaban la mayor parte de los beneficios. La Bonnie y las demás chicas eran meras mercancías, sus cuerpos vendidos para el placer de quienes controlaban sus vidas. El viaje de la Bonnie hacia esta pesadilla comenzó cuando era solo una niña. A los 13 años, tomó la desesperada decisión de huir de un matrimonio abusivo, dejando atrás a su hija de 6 meses. El matrimonio, forzado el año anterior, había sido una cruel ceremonia que coincidió con el inicio de su primera menstruación. Sin un destino claro en mente, la Bonnie se encontró en la estación de tren de Dhaka, con lágrimas cayendo por su rostro. Fue allí donde una mujer se percató de su angustia y se le acercó para ofrecerle comida y un lugar donde pasar la noche. La Bonnie, vulnerable y desesperada, aceptó la amabilidad de la mujer sin comprender del todo las consecuencias. 2 días después, el destino de la Bonnie estaba sellado, ya que fue vendida al burdel por una suma de 180 libras y se le prohibió salir de allí. De la noche a la mañana, la vida de la Bonnie se transformó en una pesadilla de esclavitud y explotación. Se convirtió en una chukri, una trabajadora sexual en régimen de servidumbre, atrapada en los confines del burdel hasta que pudiera pagar las deudas inventadas que le habían impuesto. La madame que la había comprado afirmaba que debía más de 914 libras, una deuda que parecía insalvable. Para afianzar aún más su control,
La madame sobornó a la policía para que falsificara la edad de la Bonnie, afirmando que tenía 18 años, la edad legal para ser trabajadora sexual registrada. Con el teléfono confiscado y encerrada en su habitación, la Bonnie se quedó sin escapatoria. La madame le dejó claro que cualquier intento de fuga le acarrearía un severo castigo. Durante los primeros meses, la Bonnie se aferró a un rayo de esperanza, intentando escapar de las garras de sus captores. Pero el burdel era un entorno estrictamente controlado, y la red de influencias de la madame se extendía incluso a la policía. La Bonnie no tardó en darse cuenta de que escapar era una empresa inútil. «Siempre te encuentran», diría más tarde, con la voz desprovista de toda esperanza. Con el paso de los años, la Bonnie se vio atrapada en un círculo vicioso de explotación. Cada céntimo que ganaba iba directamente a su madame, lo que le dejaba una exigua asignación mensual de 37 libras para cubrir necesidades básicas como comida, ropa y artículos de aseo. Era una miseria comparada con las enormes sumas de dinero que generaba para sus captores. La Bonnie había pagado 50 veces su deuda original de 914 libras, pero seguía atada al burdel, obligada a entregar la mitad de sus ingresos semanales, aproximadamente 78 libras, a cambio de electricidad y un lugar donde alojarse. La historia de la Bonnie es solo una de las muchas de los burdeles de Bangladesh, donde los beneficios del comercio mundial de mujeres y niñas son asombrosos. La inmensa rentabilidad del tráfico sexual, que se calcula que genera decenas de miles, si no cientos de miles, de dólares de beneficio por víctima, pone de relieve la urgente necesidad de actuar. El gobierno de Bangladesh calcula que unas 100.000 mujeres y niñas trabajan en la industria del sexo del país, y que menos del 10% de ellas han entrado en la prostitución voluntariamente. Esta investigación ha sacado a la luz innumerables historias de niñas vendidas por desconocidos, familiares o incluso sus propios maridos sin su consentimiento. El índice de condenas de personas detenidas en relación con la trata es escandalosamente bajo, de menos del 0,5%. De las más de 6.000 personas detenidas desde 2013, solo 25 han sido condenadas. El año pasado, solo 8 traficantes fueron condenados en Bangladesh. Uno de los factores clave que contribuyen a perpetuar este atroz comercio es la complicidad de poderosas instituciones. Los burdeles, algunos de los cuales llevan funcionando siglos, están registrados en el gobierno y vigilados por la policía local. Es un triunvirato de gobierno, policía y religión que vigila y aprueba la violación, esclavitud y abuso de cientos de miles de niñas prepúberes. Como parte de esta investigación, más de 20 chicas menores de edad en 4 burdeles diferentes mostraron sus certificados notariales, declarando falsamente que tenían más de 18 años. Una chica incluso admitió que solo tenía 13 años. La connivencia entre las fuerzas del orden y la mafia local es evidente, creando una cadena de poder que se extiende desde los burdeles hasta los más altos niveles de autoridad. Las niñas son consideradas desechables por quienes se benefician de su explotación. El número de suicidios entre estas chicas ha alcanzado niveles tan alarmantes que algunos burdeles han tenido que construir cementerios privados para hacer frente a los muertos. En el centro de Bangladesh, burdeles como Kandapara y Dauladia han tenido que recurrir a enterrar los cadáveres de estas jóvenes en tumbas sin nombre, ocultas a la vista del público. Shilpi, una mujer de 57 años que fue vendida al burdel de Dauladia en 1977, ha sido testigo directo del creciente número de muertes. Hay más o menos una muerte al mes, revela. Antes no eran tantas. Shilpi, que se encarga de los funerales, recuerda cómo solían atar piedras al cuello de las chicas y arrojar sus cuerpos al estanque. Pero a veces, los cuerpos flotaban en la superficie, lo que les obligaba a buscar tierra para enterrarlos. El estigma que rodea a las trabajadoras del sexo en Bangladesh impide que estas niñas sean enterradas en cementerios públicos. Se las considera vergonzosas e indignas de un entierro apropiado. El desprecio de la sociedad hacia ellas es tan fuerte que cuando una chica se quita la vida, la gente suele decir que es un buen despido, una forma más rápida de que lleguen al infierno. La Bonnie, como muchas otras, también ha contemplado el suicidio en múltiples ocasiones. La celda de hormigón que llama su dormitorio es un sombrío recordatorio de su cautiverio. Las paredes tienen grabados los números de teléfono de sus clientes, un crudo recordatorio de los hombres que la explotan. En sus momentos más oscuros, recurre a cortarse, un intento desesperado de escapar del dolor que envuelve su existencia. Los problemas de salud mental a los que se enfrentan estas trabajadoras de burdeles en régimen de servidumbre están profundamente arraigados y son omnipresentes. Incluso cuando saldan sus deudas, les cuesta seguir adelante.
Las historias de la Bonnie y de otras incontables jóvenes esclavizadas en los burdeles de Bangladesh son un recordatorio de la urgente necesidad de cambio. Hay que hacer frente a los fallos sistémicos, la corrupción y la complicidad que permiten que este comercio prospere. Solo a través de la sensibilización, la defensa y el apoyo podremos poner fin al infierno en el que viven estas niñas. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en la tarjeta que aparece ahora mismo en tu pantalla para ver más vídeos.